Morena anunció que va a presentar una reforma al Código Penal y a la Ley General de Salud para legalizar el aborto en todo el país después de que en Oaxaca hace apenas una semana se legalizó y se convirtió en el segundo estado después de la Ciudad de México en el que la interrupción del embarazo es legal antes de las 12 semanas. Pero, ¿cuál es la suerte? ¿Cómo caminaría o cómo va a caminar esto en los otros estados del país? Va a haber también, como hubo en Oaxaca, una marea verde de apoyo para sacar adelante este tema que es fuerte porque divide en muchos aspectos al país. Vamos a tratar este asunto en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora acompáñenme, vamos a ver unos datos sobre la iniciativa y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. Morena anunció que impulsarán modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, después de que la semana anterior Oaxaca se convirtiera en el segundo estado en legalizarlo. La propuesta incluye un transitorio en el que pedirán a las legislaturas locales armonizar sus leyes a la norma federal. La llamada marea verde de mujeres que empujó en Oaxaca para lograr esa reforma legislativa tuvo que enfrentar una sociedad dividida por el tema y superar fuertes resistencias de grupos pro vida que se manifestaron para disuadir a los legisladores locales de aprobarlo. El tema divide a la sociedad mexicana, pero desde su aprobación en la Ciudad de México, las cifras indican que el aborto no ha subido en la capital por la legalización y, en cambio, ha contribuido a contener la cantidad de mujeres que pierden la vida por interrupciones del embarazo mal hechas o clandestinas. Posiciones. 1. México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes de la OCDE con 66 partos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años de edad, una cifra 5 veces superior al promedio de los países de este grupo. En Oaxaca, más de 9,000 mujeres se someten a un aborto clandestino cada año, según las cifras oficiales de salud. 2. La diputada Paola González detalló que la propuesta de Morena contempla incluir el artículo 329, una definición de aborto que lo considere como lo penalice solo después de 12 semanas de gestación, cuando se establecería una pena de entre 3 y 6 meses de prisión o de 100 y 300 días de trabajo a favor de la comunidad. 3. Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, dijo que el objetivo de la propuesta es garantizar los derechos de las mujeres independientemente de las preferencias personales. Arrancamos con Opiniones Sonoras. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre el tema del aborto que se pone en primer plano después de que Morena ayer anunció que va a presentar una ley para despenalizarlo en todo el país. Ya sabe, la semana pasada ocurrió en Oaxaca la llamada marea verde de mujeres que lograron empujar para que en uno de los estados más atrasados y con mayores índices de pobreza lograran sacar adelante una iniciativa como esta. Me da mucho gusto que esté con nosotros Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de la Red Familia. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Pepe. Buenas noches. De verdad, te agradezco mucho que hayas venido. Igualmente. Muchas gracias. Y como siempre, un placer, Fray Julián. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Todo bien, ¿verdad? Todo Sí, bien. ya sé que andas, ya nos dijiste que andas muy movido trabajando en los estados y qué bueno, porque justo de los temas que vamos a meternos es en los estados. Me gustaría arrancar contigo porque traes la información fresca de Oaxaca, que es el antecedente de la iniciativa que presenta Morena ayer. Y te diría, la verdad es que Oaxaca sorprendió. Un estado con altos niveles de pobreza, exclusión, población indígena, etcétera, analfabetismo, se convierte en la segunda entidad después de la Ciudad de México en despenalizar el aborto. ¿Qué explicación tienes? ¿Qué pasó ahí? Lo que tengo yo que son varios factores, no es un solo factor y es difícil que se repita Oaxaca, es decir, esta sorpresa de Oaxaca, mucha gente hoy me dice, vienen en cadena, cada estado tiene situación diferente. En Oaxaca no es un elemento, no es que las diputadas de Morena de Oaxaca tengan más claro el asunto que otras diputadas de Morena en otros estados, es una correlación de factores. Por un lado, el gobierno del estado gobierna el PRI, un gobierno débil, con una mayoría de Morena en la Cámara de Diputados,
es un factor. Otro factor es el impulso de la sociedad civil. Oaxaca viene de una larga lucha, la sociedad civil, las organizaciones oaxaqueñas son de larga resistencia, entonces cuando parece que ya se agotaron, vuelve a resurgir. La APO, o sea, Oaxaca claro, tiene una por supuesto, historia de lucha por supuesto. de la sociedad civil muy grande. La presidenta del Congreso lo decía, Sí. es una declaración que le leí y dijo, es que ustedes no entienden que esta es una sociedad en la que la resistencia existe. Entonces, hemos dado pruebas de ella. Las jóvenes de Oaxaca, la Marea Verde oaxaqueña, son mayoría muy jóvenes, que en muchas es su primera lucha política en que participan. Entonces viene la fuerza de estas nuevas generaciones muy fuerte en Oaxaca. Son muchos factores, no solo es el Congreso, los diputados y diputadas. Pesa mucho el acompañamiento al Congreso de una sociedad organizada de larga lucha, que esto no contamos con Oaxaca, se nos olvida la larga lucha de la sociedad oaxaqueña en muchos temas sociales, y que ingresan estas nuevas miradas jóvenes, muchas mujeres jóvenes. ¿Jóvenes qué te estás refiriendo? ¿Millennials? ¿20, 25? 20, 18, 19, 20 años. Están las feministas tradicionales de Oaxaca que han impulsado esta iniciativa, que no son muchas, que muchas ya tienen muchos años de lucha, pero está este factor que son relevo muchas. generacional. Hay un relevo generacional que son muchas. Entonces son muchos factores. Oaxaca no es un solo factor. Si solo miramos el Congreso no lo entendemos qué pasó. Es que es Morena, no. 4 diputados de Morena votan en contra, 2 se abstienen. Hay otros factores que juegan muy fuerte en Oaxaca. La sociedad civil. Ahora, todos esos factores sobre la mesa y, Laura, enfrente, por supuesto que en Oaxaca también hubo resistencia. Hubo resistencia de grupos pro vida que estaban en contra de que se legislara el tema del aborto. Yo no sé si ustedes estaban metidos o no en el caso de Oaxaca, pero sí vimos algunas imágenes y lo que ocurrió el día de la votación en el Congreso. Claro. La resistencia era evidente. Pero a juzgar solo por el resultado, por supuesto que un resultado no cambia la historia ni explica todo, pero sí pareciera que un estado donde no se preveía que eso caminara, pues las resistencias fueron esta vez menores. Sí, no, mira, yo te diría que efectivamente no se preveía que caminara, porque sí me parece que la sociedad oaxaqueña tiene demandas de diversos tipos, ¿no? Como tú lo mencionabas. A ver, Oaxaca es el estado que ocupa el tercer lugar en términos de mortalidad materna. Entonces yo te diría que empezáramos por legalizar la maternidad. Es decir, está escrito en papel que uno se puede embarazar, pero la realidad es que las mujeres oaxaqueñas están muriendo al embarazarse. ¿Por qué? Porque no existe la infraestructura de salud adecuada, porque tienen problemas de agua potable, porque tienen también retraso en términos de alfabetización y demás, ¿no? Entonces, sí me parece que es una sorpresa. También que los diputados al final, me parece que no escucharon a la sociedad, ¿no? Si bien hubo grupos que estuvieron haciendo presión en el Congreso del Estado, de hecho, yo vi a varias millennials, inclusive extranjeras, ¿no?, que estuvieron ahí promoviendo el tema de las reformas. ¿ONGs extranjeras, quieres decir? No, personas, activistas extranjeras dentro del Congreso del Estado. Hubo varias denuncias, yo misma las vi ahí adentro. También vi a muchísimas mujeres oaxaqueñas, hombres y padres de familia también, que estuvieron apoyando el derecho, digamos, de las mujeres a decidir tener a sus bebés, ¿no?, a decidir tener acceso a servicios de salud adecuados, ¿no?, y que las prioridades del legislativo sean realmente sobre lo que a la gente le urge, pues, ¿no?, resolver temas de seguridad y muchas otras condiciones básicas que necesitamos hoy para que las familias de Oaxaca realmente puedan salir adelante. Y me parece que los legisladores hicieron oídos sordos, hubo muchísimas peticiones por parte de sociedad civil para que esto se abriera a Parlamento abierto. El propio presidente de la República ha querido someter este tema a consulta. A mí me parece que también ahí está un llamado muy claro del presidente hacia su propio partido sobre cuáles deberían de ser las prioridades para México en este momento, ¿no? Creo que hicieron oídos sordos, creo que respondieron a otros intereses que no son los de la sociedad oaxaqueña, no nada más el financiero, sino muchísimos otros medios de comunicación locales sí dieron a conocer, pues en un sondeo rápido, no en una encuesta, pues cuál es el sentir realmente de la gente en Oaxaca, y es claro que el aborto no es la prioridad. Ahora, por lo pronto, una semana después, Morena en el Congreso presenta una iniciativa para llevar la despenalización a todo el país. ¿Qué posibilidad tiene esto de caminar en muchos otros estados que ahí, como decías hace un momento, Fray Julián, cada estado
es una situación y un caso distinto. El aborto, un tema que está sacudiendo en este momento la agenda pública después de que Morena presentó ayer una iniciativa, más bien anunció que va a presentar una iniciativa para despenalizarlo en todo el país después del caso Oaxaca. Pero ¿qué pasa en los estados? Hace un momento, antes de irnos al corte, más bien en el intermedio, corte, sí, platicábamos sobre todavía lo que falta por caminar en el caso de Oaxaca y todos estos elementos que están jugando desde la división de poderes, gobiernos débiles en los estados, parlamentos fuertes, las divisiones en Morena. ¿Cómo ves que termine el caso de Oaxaca? Por un lado, les falta la reforma constitucional, como se señalaba aquí, pero ya la Suprema Corte ha hablado en estos temas. No necesita realmente la reforma constitucional para trabajar en el asunto. Okay. Ya los tratados internacionales han hablado en este sentido. Sería lo óptimo tener una reforma. Los diputados están viendo la cuestión de los votos para una reforma constitucional. Necesitan mínimo 28 votos, porque es una reforma. Para una iniciativa son mayoría simple. Para una reforma constitucional no es mayoría simple. Estamos diciendo, entonces lo que está pasando en Oaxaca es que de facto se deja de perseguir, se modifica el Código Penal. Penalizar directamente, independientemente de que se mantengan, ¿cómo le puedes llamar? Principios en el caso constitucional. Sí, que es la Constitución de Oaxaca, pero sigue en el Código Penal delito del aborto. Después de las 13 semanas hay un delito del aborto. Cuando una mujer es forzada a abortar contra su voluntad, obviamente es un delito y esto está penalizado. O sea, si hay el delito en el Código Penal, no se quita. No, o sea, no es antes de las 12 semanas, igual que lo que está proponiendo Morena. Sí, como pasa en esta Ciudad de México, pero no se quitó, no se legalizó. Este es un problema, claro, que mucha gente dice, se legalizó el aborto en Oaxaca, no. Se despenalizó hasta las 12 semanas, pero sigue habiendo el delito, está en el Código Penal. Sí, y lo que yo te diría ahí es más bien, Laura, dejaron en indefensión a las mujeres dentro de las primeras 12 semanas, porque si alguien obliga a abortar a una mujer dentro de las primeras 12, ¿ahí qué? ¿Ahí quién protege? Bueno, es delito. ¿No? Es delito. Dentro de las primeras 12, sí. No, porque le estás dejando ese espacio. Entonces, y tenemos muchísimas historias. Y es importante también decir que quienes están en la cárcel por el delito de aborto son los hombres que obligan a las mujeres a no tener a sus bebés. Es decir, en Oaxaca hay 0 mujeres en la cárcel por el tema de aborto, pero sí hay 4 hombres. A nivel nacional hay 5 mujeres en la cárcel por el delito de aborto y que habrá que revisar por qué están. Pero cuando un hombre obliga a una mujer, sea el parentesco que sea, o incluso si no lo hay, es un delito. Sí, las mujeres, la mayoría están por homicidio en calidad de parentesco. Esto tiene penas más graves que el asunto del aborto. Entonces no están bajo el caso del aborto, pero están bajo homicidio en calidad de parentesco, que es grave. Varias, que es el asunto del aborto, jurídicamente están bajo este cargo de... Bajo un tipo legal distinto. Distinto. Entonces el tema no es el delito del aborto. Ese no es el tema, porque eso no es lo que tiene a las mujeres en la cárcel. Es una falsedad, es un engaño, y es lo que han estado tratando de venderle a cada uno de los diputados locales, ¿no? Y sí dejan en indefensión, como yo decía, a las mujeres dentro de las primeras 12 semanas. Hay un caso muy sonado en Aguascalientes, por ejemplo, en donde se entera la mujer que está embarazada, va con su pareja, le dice, oye, estoy embarazada, no, a ver, hazte la prueba, yo quiero saber y demás. El cuate trata de hacerla abortar, ella no quiere, entonces agarra una navaja y le mete 12 puñaladas para que aborte. Bueno, ¿no? Entonces, ese es el tipo de personas que están en la cárcel por el delito de aborto, ¿no? Entonces, como tú ya lo mencionabas, pues en el caso de Oaxaca, al quitar la protección a la vida desde el momento de la fecundación en la Constitución, estás dejando un lapso de tiempo, 12 semanas, ¿no? En donde dejas sin protección. Pero para que la mujer interrumpa el embarazo, sin que sea castigada. Si alguien la obliga a abortar dentro de esas primeras 12 semanas, no pasa nada porque el argumento es, no hay vida, ¿no? Lo que quisieron poner el problema no es que no haya vida, que no hay persona humana, que es diferente. Ahí hay vida humana, cualquier célula es vida humana y hay vida humano. Y hay un delito si es obligada a la mujer. Lo que pasa que despenalizar no obliga en este aspecto. Es como el asunto del divorcio. Que existe una ley no obliga a divorciarse. Claro. Si alguien quiere continuar con su embarazo, no lo obliga
Y el problema es de penalizar, que sí obliga a quien esté a favor o en contra de ese tema, y despenalizar no obliga. Si alguien cree en el asunto de las creencias, que cuando sí un óvulo, un espermatozoide y una persona humana, no lo obliga a ir. Lo que pasa es que no puede la ley basarse en la creencia, esa es una creencia. Sí, lo que estás eliminando es el castigo. Sí, o sea, a mí lo que me preocupa es cómo proteges a las mujeres que están embarazadas y alguien las obliga a abortar dentro de las primeras 12 semanas, las dejas sin protección, con estas nuevas modificaciones que están impulsando en el caso concreto de Oaxaca. Pero como bien lo mencionabas, cada estado tiene su propia realidad y a nivel nacional hay 20 estados que protegen la vida desde el momento de la concepción, fecundación en este país. Y entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de estas iniciativas que a nivel federal quieren impulsar, pues entonces también estamos hablando de en dónde queda la soberanía de los estados, ¿no? En dónde queda el papel de los legisladores locales. Lo que plantea la iniciativa de Morena va a pedir justamente a los congresos locales que armonicen, en caso de que se aprobara esta ley general a nivel nacional, claro, y se ajusten, digamos, al... Sí, la iniciativa es a un código penal federal en este aspecto, pero están los códigos penales locales de cada entidad federativa. Con la soberanía es complicado el asunto, es decir, cuando viene la modificación federal, no en automático vienen las modificaciones de los códigos y las soberanías de los estados, por eso el factor de cada estado es importante y la situación, que no todo es Oaxaca, no están los elementos que se dan en Oaxaca, no es tan automático el asunto. Primero hay que esperar en qué manera viene la iniciativa. Yo conozco el anuncio de la diputada de Wendy, pero no conozco la iniciativa, en qué términos va. Entonces es muy difícil hablar de una iniciativa que no está todavía subida, podemos decir, para la discusión legislativa. Entonces hay una intención, hay una propuesta, pero al menos yo no conozco la iniciativa, entonces habrá que esperar en qué término. De acuerdo, pero lo que sí sabemos hoy es que el anuncio lo que está prometiendo es, señores, vamos a poner una iniciativa para despenalizar en todo el país antes de las 12 semanas, igual que en el caso de Oaxaca, y los estados tendrán que armonizarse. Y como estamos viendo en el caso de Oaxaca, a ver, el caso de Oaxaca es interesante. Hubo mayoría para hacer la reforma penal. Sí, no ha habido hasta ahora para hacer la reforma constitucional. A ver, es un tema que divide y enfrenta. Exactamente, y como bien dice Julián, si al final de cuentas no conocemos todavía el documento de la iniciativa federal, digamos, lo que sí conocemos son las constituciones, es la voluntad soberana de 20 estados de este país, en donde deciden proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Entonces, si algo tendríamos que armonizar, y si nos vamos por mayorías, ¿no? Yo sí creo que tendríamos que estar viendo más bien en ser un país progresista y ampliar los derechos y no quitarlos, que es lo que intentan hacer en el caso de Oaxaca. Quieren quitar un derecho que ya estaba consagrado en la Constitución. ¿Cómo ves, Fray Julián? Es un asunto que debe seguir las mayorías de los estados y además lo que sería lo otro. Estamos hablando de las iniciativas para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas. Hay una de Morena. Semana pasada ocurrió en Oaxaca, me quedé contigo, te dejé nomás la pura pregunta para que tuvieras tiempo de pensarla, pero en efecto, no va a ser un tema fácil, Fray Julián, porque cada estado, incluso las presiones que enfrenta y las son diferentes, y las divisiones de Morena, ¿no? Hay estados donde hoy, incluso lo recogí algún periódico nacional, donde señalan las presiones por los vínculos que tienen algunos diputados incluso con la iglesia. Claro, hay algunos estados que los diputados pues tienen con diferentes iglesias vínculos, porque a pesar de que un estado laico lo prohíbe, pues sus campañas se los hacen párrocos o pastores de algunas iglesias. Yo he estado, como me los han dicho diputados, a mí mis votos me los dio mi párroco, entonces yo ese tema le juré que no iba a entrarle, entre otros temas, al despenalizar el aborto. Entonces cada estado es diferente, es decir, Oaxaca no es todo el país. Oaxaca es muy complejo, tiene una complejidad muy fuerte, pero no es fácil de repetir esa complejidad en cada estado tiene su propia complejidad. Pero ahora lo que hace Oaxaca es impulsar este tema de decir, hay que ampliar derechos en estos aspectos a las mujeres, el tema de los derechos reproductivos son básicos. Entonces en este aspecto, como son leyes que no obligan, yo insisto en esto, porque otra cosa sería una ley que obligara
O sea, digamos que ahí difieres con Laura en el sentido de, ella dice, hay 20 estados que protegen la vida. Que castigan el aborto, ¿no? Sí. Pero lo sancionan penalmente. Sí, yo una ley que es libre en este aspecto, que no sanciona, ni sí ni no en este aspecto, decir que la gente decida, su libertad de conciencia es un derecho humano que no puede decidir el Estado, sino las personas. La creencia es una cosa y deben ser muy respetadas, la libertad de religión, la libertad de conciencia, pero también la libertad de conciencia es un derecho humano en este aspecto. Es decir, si alguien cree, pues no se le debe obligar a ir contra su asunto de creencias, pero la ley no se puede basar en las creencias. Es decir, hoy científicamente, por eso se despenaliza en muchos estados democráticos hasta las 12 semanas, pues ahí no tenemos una persona humana, tenemos vida humana, pero por supuesto, cualquier célula de mi piel es vida humana y hay ADN y debe ser protegida. Por eso al despenalizarse tienen que crear protocolos como tiene esta ciudad, es decir, qué hacen con esos productos en los hospitales, porque es vida humana y tiene que tener comités de ética. La vida humana no se puede tratar así. Es decir, dentro de un seno materno no está creciendo un perrito o un gatito, son células humanas, por eso es lo delicado y lo ético. No se puede hacer como masivo el asunto. Tú pones sobre la mesa en la Ciudad de México. El caso de la Ciudad de México, tú me corriges, pero hasta ahora uno de los argumentos más fuertes que en su momento se opusieron a la legalización o a la despenalización fue que crecería el número de abortos, pero no ha sucedido. No ha sucedido en la capital del país. Mira, sí hay una cantidad considerable. Me parece que otra de las promesas que nos hicieron cuando trataron de implementar esta política pública de despenalización del aborto es que iban a bajar los índices de mortalidad materna, cosa que no ha sucedido en la Ciudad de México, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras manos una investigación que ha sido publicada por el British Medical Journal con todas las cartas credenciales, diciéndonos muy claramente que el tema del aborto no es causal en términos de mortalidad materna, como sí lo son otro tipo de cosas como infraestructura en términos de salud, el tema de alfabetización, el tema de acceso a agua potable y demás, otras prioridades que tenemos como país, ¿no? Y déjame diferir sobre lo que decía de las opciones para las mujeres, ¿no? A mí me parece que cuando la única opción que te está dejando el gobierno te está diciendo, si eres una persona que ha atravesado por una situación muy complicada y muy trágica como es el tema de la violación y no quieres tener a tu hijo, yo te ayudo, ¿no? Yo gobierno, te ayudo. Pero si lo quieres tener, no te ayudo. A ver cómo le haces. Eso, al final es... ¿Qué sería ayudarlo? Es decir, a ver, te acompaño, a ver, me hago cargo de los temas de salud, ¿no? Que puedas llevar a cabo tu embarazo. Hoy estamos en una administración federal en donde me parece que tienen especial cuidado, ¿no? Por los sectores más vulnerables. A mí me parece que una niña, una mujer que ha pasado por la tragedia de la violación, por ejemplo, me parece que debería de tener todo el apoyo del Estado para que ella pueda decidir. Hoy no puede decidir. O sea, solamente el Estado la apoya. Habría de tu lado una crítica implícita al Estado. Sí. Yo en este aspecto, una cosa no anula a la otra. Es decir, el abanico de posibilidades es la cuestión del aborto, pero si alguien no quiere abortar tendría que tener otros apoyos de la adopción. Es un problema serio la adopción en este país. Sí. Tendría que mirarse. En este aspecto coincido decir del abanico de posibilidades que la persona pueda decidir bajo un abanico de posibilidades que el Estado le acompañe. Es decir, no todo es aborto en este aspecto, porque no todas las mujeres deciden abortar en este país. Este aspecto, ayudar a la mujer y los gobiernos sí tendrían que hacer cargo del abanico de posibilidades. En eso sí, yo estoy de acuerdo de un abanico, pero una cosa no anula la otra. Yo invitaría a todos los colectivos que están pugnando por el derecho de las mujeres a que realmente pugnen por lo que a las mujeres nos preocupa, lo que realmente necesitamos, lo que realmente está en nuestra agenda, la brecha salarial, la violencia intrafamiliar, ¿no? El acceso a mejores oportunidades, tener la oportunidad de tener un hijo. Ya lo decía al principio de este programa, parece que lo primero que tenemos que hacer es legalizar el embarazo en Oaxaca, porque son, de los primeros lugares en mortalidad materna. Entonces, yo sí invitaría pues, a todas las personas, a todos los grupos de sociedad civil que están interesados en poner el tema del aborto, me parece a mí que por intereses ajenos a los de las mujeres en México, que realmente nos pongamos a trabajar por lo que sí está hoy en la agenda pública y lo que sí está en la ley. Julián,
Dice Laura, hay muchas otras prioridades que se están dejando al lado. Sí, y totalmente. El asunto también es prioritario de la salud de las mujeres y la decisión, sobre todo la libertad de conciencia, es prioritario. Es decir, las opciones que deben tener las mujeres son amplias en este aspecto, decía yo, no solo una, porque si no sería inducir una decisión y solo por un lado, pero también ese tema es importante, porque para las mujeres nunca es lo importante, siempre hay otras prioridades y sus derechos nunca han sido importantes, siempre se posponen porque hay temas más importantes siempre y siempre van atrás. Entonces yo creo que ya es tiempo de entrar a una discusión pública de estos temas y no nos debe dar miedo la complejidad de la discusión de esto. Es decir, qué bueno que públicamente se debata y podamos sentarnos sensatamente como sociedad plural y diversa. No somos enemigos, tenemos miradas diferentes ante un tema. Es sano y humano en un país plural y diverso debatir esto, porque lo que hasta ahorita hemos visto es enconos de un lado y a otro y descalificaciones. A mí eso no me gusta porque no es el asunto de ideas, sino parece que lo vamos a ganar en las calles y a gritos y sombrerazos. Es decir, eso es muy riesgoso en un país. Es que al mismo tiempo hay posiciones que parecen bastante difíciles de superar y de entender, y sobre todo que no, digamos, entren en conflicto. Déjame ponerte un ejemplo. Tú hablabas del presidente López Obrador. Yo te diría, a ver, impulsar desde Morena una iniciativa de legalización en todo el país, al mismo tiempo que, por ejemplo, la participación de los evangélicos y el apoyo que están dando al gobierno en el tema de la cartilla moral. ¿Cómo va a ser eso? ¿Crees que puede ser algo terso? Bueno, primero déjame decir un comentario sobre lo que estábamos planteando, este tema de llegar a discutir con sombrerazos. Yo lo que sí celebro es que hoy la ciudadanía está mucho más despierta. Hoy la ciudadanía en Oaxaca y en todo el país está volteando a ver a sus diputados y está diciendo, bueno, a ver, quiero saber cómo estás legislando, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? Porque donde pones el presupuesto y donde le dedicas tiempo, ahí están las prioridades. Pero digamos que hay de los dos lados, tanto los pro como los no pro. Nada más que tienes encuestas de diferentes tipos en donde te dicen que cerca del 65%, 70% de este país está por el tema de proteger la vida, ¿no? Entonces, nada más como dato, ¿no? Estamos en una democracia. Es un país, en efecto, complejo, diverso, plural, con muchas diferencias, y una de ellas, y déjame regresar al punto, a ver, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo va a caminar esa iniciativa al mismo tiempo que el apoyo de los evangélicos? Bueno, hablando sobre el tema de la despenalización del aborto después de Oaxaca y la iniciativa que anunció Morena, me quedé contigo, Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de la Red Familia, y el tema que nos ocupaba es, a ver, un debate complicado, complejo, en el que tienes una sociedad civil, lo decíamos en el corte, mucho más activa, pero tienes también un presidente que tiene una relación de apoyo y bastante cercana con los evangélicos. Y ellos ya se pronunciaron en contra del tema del aborto. ¿Cómo ves que camine esta discusión? Y yo creo que no nada más el presidente tiene una relación o trata de mantener una relación cercana con los evangélicos, me parece que también tiene una relación muy importante con su electorado, y yo creo que él sabe muy bien cómo piensa la sociedad mexicana. Y ahora, el tema de Morena es muy diverso. O sea, ¿tú crees que su posición es totalmente electoral? Pues no, a mí me parece que él sabe cuáles son los valores del pueblo y está tratando de actuar en función de los valores de la sociedad mexicana, que yo creo que él también los comparte. Si nosotros vemos un poquito cómo se comportó como jefe de gobierno en la Ciudad de México, podemos tener más o menos claridad sobre su postura a favor de la vida, ¿no? O por lo menos diciendo, no quisiera yo meterme en ese tema. Ahora, dentro de Morena, como bien lo hemos platicado, pues sí hay diferentes grupos. A ver, hemos tenido diputados de Morena en Nuevo León, en Puebla, en Sinaloa y demás, que se han manifestado a favor de la agenda de vida, familia y libertades, ¿no? También a nivel federal, a ver, tenemos Lili Telles, tenemos, o sea, diferentes senadores que sí están. Ahora, a pesar de las divisiones dentro de Morena, digamos que es un paso que tampoco me era esperable el anuncio de esta iniciativa, después de que el presidente había dicho que esos temas incluso los pensaba llevar a consulta pública. Sí, claro. A ver si los derechos se consultaban. ¿Cómo ves, Fray Julián? ¿Sí hay un cambio también dentro de Morena y su relación con el presidente? En ese aspecto, pues acordemos que en la política siempre hay una mano y otra mano, y parece que están descoordinadas las manos. Entonces pareciera que el presidente va por un lado y su partido va por otro. Es decir, yo de los políticos siempre sospecho
de que hay más coordinación de la que parece, no es tan Morena no va tan en la libre. O sea, no está tan deshilachado. Deshilachado el asunto. Porque no creo que las diputadas federales de Morena se lanzaran ayer a anunciar una iniciativa sin cierto consenso interno, a pesar de todos los grupos en territorio de Morena. No creo que son 3 diputadas solas que se lanzan. Hay consensos internos que parece que no, pero por lo de ayer que veo, y esta iniciativa, si hay ciertos consensos. Bueno, habrán tenido el apoyo de su coordinador parlamentario. Mínimo. Y me imagino que su coordinador parlamentario que aspira a la dirigencia Morena. Pero también Porfirio Muñoz Ledo quería mantenerse en la mesa directiva y al final siempre no. Y luego, o sea, es decir, también hemos visto diferentes, pues ahí contrapesos en Morena que no se terminan de ajustar. Claro, me parece que el riesgo de que estos temas que polarizan tanto a la sociedad los estén poniendo como prioridad a algunos activistas dentro de Morena le pueden generar un conflicto de gobernabilidad al presidente con su propio partido, ¿no? Y me parece que el 2021 está a la vuelta y como ya lo habíamos mencionado, la sociedad pues va a estar muy al pendiente sobre qué tipo de contrapesos o no quiere impulsar para el 2021 en función de cómo se vienen comportando. A ver, si eso es así, entonces la pregunta es, ¿y qué posición cree que vaya a tomar el presidente? ¿Hacerse un lado, no intervenir o dar un manotazo? Yo no veo dando un manotazo en este aspecto, porque digo, hay coordinación, no hay esta discoordinación que pareciera que en esta vez estamos planteando. Es decir, hay cierta coordinación, no creo que de un manotazo, no creo que esté 100% a favor de esto. Hay cierta libertad, pero en este país no existe una libertad legislativa total, nada se mueve en el legislativo. Como en los estados, los legislativos no se mueven sin ciertas consultas de acuerdo con los gobernadores, aunque sea de otro partido, tienen que sentarse a la mesa y los gobernadores pesan en los estados con sus votos ante los legisladores. Los gobernadores pesan en los estados y también hay que decirlo, Morena tiene cerca de 20 estados, mayorías. Incluso ahí donde donde antes se echó para atrás el tema de despenalización. Ahora, en el asunto electoral, que también lo miran, pues ahora ciertos temas dan votos, antes no daban votos. El aborto era un tema que se le tenía mucho miedo porque parece que quitaba votos, pero ahora con los millennials, que son los que van a votar, da muchos votos. Entonces, ciertas acciones de diputados que vemos... ¿Quién sabe dónde está el electorado? A ver, está metiendo Laura está metiendo un buen punto. Porque mira, aunque no lo creas, yo soy millennial todavía, todavía estoy ahí y me parece que sí hay una participación muy importante de los jóvenes en diferentes temas, ¿no? El tema ambientalista que ahorita me parece que está, es decir, hay una cultura así de vida y de protección en la vida en lo general en el joven, ¿no? Entonces me parece que asegurar que el voto joven se va con el tema del aborto es muy temerario, ¿no? Yo sí creo que el presidente tiene que ir viendo cuáles son las condiciones que le generan gobernabilidad, porque los retos que tiene este país son muchísimos. Y yo creo que lo que necesita es ir construyendo alianzas o consolidarlas. Voy hacia el final del programa y déjame tomar lo que acabas de poner. Los retos en este país son muchísimos y déjame ponerlo en la mesa. Somos el país de la OCDE con el primer lugar de embarazo de adolescente. Correcto. Entre 15 y 19 años. Estamos hablando más o menos de una proporción de 5 veces superior al resto de los países de este grupo. Me parece que son cerca de 66 casos por cada 1000 mujeres. Es una locura. Sí. Lo cual nos habla... ¿Cómo juega aquí el aborto? El aborto no es el único tema, tiene que ir unido a una educación sexual muy fuerte, hay que prevenir la prevención. Es decir, el aborto es una solución, pero el aborto no es un método anticonceptivo, sería lo peor tomarlo como la única solución y apostarle todo al aborto. Es decir, el aborto es el último recurso, habríamos que apostarle a una educación sexual, a la anticoncepción, que creo que una cosa no quita la otra. Es decir, ahora en Oaxaca la Secretaría de Salud se va a desobligar de anticoncepción. Pues no, el aborto no es un anticonceptivo. Entonces, creo que en este tema México está obligado a otros temas. El embarazo adolescente requiere mucha información, mucha educación. O sea, a ver si te leo, y con esto me voy. Sí. Derechos a la salud de las mujeres y derechos reproductivos, no se reduce a aborto, no. Pero no puede dejar de no castigar. Claro, no puede dejar el tema, no se reduce ese tema porque haríamos muy mal reducir toda la lucha de los derechos reproductivos a tema aborto, sería muy corto. Me voy. Yo te diría,
El aborto no es un derecho. Hay otros temas, como el tema de la vida, como el tema de la salud, que por supuesto que hay que acompañarlos, que por supuesto la educación sexual es algo fundamental en este país de la mano de los padres de familia, y ahí sociedad civil está haciendo su tarea. Esperamos que el gobierno la pueda hacer también. Pues Laura Hernández, directora de Asuntos Públicos de la Red Familia, un placer, de verdad, gracias, que haya igualmente. estado con nosotros. Seguiremos de cerca este tema, que además está afortunadamente siendo discutido públicamente, algo que es sin duda sano en este país. Fray Julián, como siempre, un placer haberte visto. Igualmente, rato que no nos mirábamos. Nos vemos pronto, ¿no? Pronto seguimos aquí sobre este tema. Que nos asustan cada va, pero fuerte. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.